Bien, regresamos porque cuando nos íbamos presentando, pues el audio tuvo un desperfecto y volver a darle la bienvenida a cada uno de ustedes por este tiempo que nos perdimos en este caso. Como hoy es lunes, recuerden que está el doctor Alfredo Polanco en su habitual presentación que vamos a presentar. Queríamos hacer un comentario previo, pero al presentarse la situación, pues no nos queda más que presentarle al doctor Alfredo Polanco. ¿Estaba el doctor ahí, Manuel? Bueno, esperando que el doctor entonces esté en línea para salir al aire. Mientras tanto, ustedes vieron ya lo que está publicándose a nivel mundial a través de la desclasificación de los documentos que ha ordenado y que se está en ejecución por orden, repito, de Donald Trump. Hay muchas cosas, como era de esperarse, del contexto histórico y geográfico. La República Dominicana está involucrada en gran parte de esos papeles. Lo están saliendo a la luz pública en los medios dominicanos por el interés. Recuérdense que era alrededor en tiempo de la muerte, del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina, el asesinato del presidente John F. Kennedy, pero también era un tiempo en el que los Estados Unidos estaban compelidos, estaban entusiasmados en no permitir, y por eso participaron en el derrocamiento del profesor Bosch, que fue una victoria electoral democrática, transparente, pero que la chismografía, la intriga, nunca dejó que los Estados Unidos dudara de que Bosch era un presidente comunista que podía acercar a Fidel Castro y que podía impedir los planes de Estados Unidos frente a Fidel Castro, en este caso. Entonces, la muerte de Trujillo tuvo que ver precisamente por eso, tuvo que ver por la injerencia de Estados Unidos ahí. Algo espeluznante que salió es que, bueno, la diferencia, no diferencia, sino ya lo más grave, que el señor Antonio de la Maza ha salido en los papeles, pues agredió físicamente al doctor Robert Rick Cabral, que fue a quien acudieron para tratar la salud de Pedro Livio Cedeño, que había sido herido en el atentado contra Trujillo en la avenida hoy 30 de mayo. Entonces, parece que se armó una trifulca ahí, pero lo más grave es que sale a relucir en esos papeles de la CIA, del FBI, que Antonio de la Maza violó la esposa del doctor Robert Rick Cabral, y esto quizás pudo haber sido lo que detonara en esa diatriba, ese pleito entre ellos dos. Es una situación que no estaba en el tablero, no se había discutido nunca en el país. Yo sé que se va a discutir la posibilidad o no, pero si le vamos a dar credibilidad a una cosa o se la vamos a dar a otra, ¿qué vamos a creer? La creencia de que Balaguer estaba entusiasmado apoyando los complots que se hacían contra la dictadura de Fidel Castro y contra el dictador François Duvalier de Haití, que sale en los papeles que desde la Isla Beata Balaguer estimuló, apoyó la formación de grupos contra el Estado, contra el gobierno, para darle un golpe de Estado
a el gobierno de Fidel Castro. Grupos anticastristas y grupos antidivalieristas en Haití. ¿Qué cosa? Porque Balaguer con Duvalier tenía unas relaciones amistosas muy buenas, hasta de tratado de intercambio de obreros, de haitianos, para venir a cortar caña a la República Dominicana. Balaguer hizo un contrato con Duvalier para eso. Los cañaverales dominicanos se poblaron de haitianos precisamente por las facilidades que Balaguer obtuvo de ese contrato con el presidente Duvalier en Haití. Y lo de Fidel Castro, que terminaron siendo buenos amigos. Balaguer y Castro se intercambiaban helados, se intercambiaban puros, tenían una amistad que ambos se elogiaban de manera efusiva, a distancia y en presencia, y parece que en política todo es válido, hasta el olvido es válido en esa parte. Lo de Juan Bosch, todo el mundo aquí sabía o no dudaba, nadie dudaba que los Estados Unidos habían participado en el atizamiento, en el apoyo, aunque no fuera de una manera directa, a el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Después todo el mundo lo comprueba cuando el país se dio el efecto de devolver la democracia con la vuelta a la constitucionalidad en 1965, ya logradas esas batallas. El doctor Balaguer fue impuesto en unas elecciones donde poca gente pudo salir a votar por las tropas norteamericanas que invadieron a nuestro territorio el 28 de abril de 1965, estando el coronel Camaño al frente de esas tropas. Precisamente ayer tuve la gran oportunidad, dándole un giro o un adelanto a la historia, de visitar, de contemplar la belleza de la bahía de Ocoa, por donde penetró, por Playa Caracoles, donde penetró Camaño justamente a derrocar el gobierno de Balaguer 8 años después de la Revolución de Abril. Esto fue en febrero de 1973. El caso es que los papeles van a seguir diciendo y van a seguir sorprendiendo a mucha gente de la República Dominicana sobre las cosas que han aparecido. La más espeluznante ha sido esta supuesta violación del padre del don Antonio de la Maza a la esposa del doctor Robert Rey Cabral. Después de ahí, ustedes recuerdan que el nombre de la Angelita, que era el nombre del hospital de niños que había aquí en el Centro de los Héroes, hoy Centro de los Héroes, pero en la feria, ahí en la Abraham Lincoln, eso se llamaba Angelita, pero para un poco destrujillizar su historia, le nombraron Hospital Robert Rey Cabral, y así se llama actualmente, Robert Rey Cabral. Esta ha sido la más espeluznante de las cosas. No dudábamos de la conspiración de Balaguer con Haití, no dudábamos de las conspiraciones de Balaguer contra Fidel Castro, no dudábamos de eso, porque esa misma CIA era parte de ese engranaje que informaba a los gobiernos y que ponía en evidencia estos preparativos de derrocar esos gobiernos. Esperemos a ver qué más van a traer. De lo que menos se ha hablado es del asesinato del presidente John F. Kennedy, que ha sido la piedra del remolino
por el que estos documentos fueron desclasificados. Estamos esperando al doctor Alfredo Polanco, Manuel. Ok, pues vamos a presentar de inmediato al doctor Alfredo Polanco. Vamos a poner un comercial nada más y venimos entonces con el doctor Alfredo Polanco. Bien, regresamos de nuevo con ustedes. Está el doctor Alfredo Polanco, a quien le pedimos excusas por el retraso en la conexión y en salir al aire, ya le dijimos, por desperfectos técnicos. Vamos a ver, buenos días, doctor. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Licho? Y a nuestros amigos que, como cada lunes, están pendientes de ese tema que nosotros le llevamos. Tema de orientación, tema de medicina preventiva. Y en el día de hoy, 24 de marzo, se conmemora lo que es el Día Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis, una enfermedad considerada como la principal causa de muerte, o sea, enfermedad infecciosa que mata más gente en el mundo, es la tuberculosis. Es una infección que es considerada como una de las infecciones más antiguas descritas en la literatura médica y que fue descubierto ese bacilo, esa bacteria, por Robert Koch en el año de 1880. O sea, que hace ya bastante tiempo, más de un siglo, de que fue descubierto ese bacilo, esa bacteria. Y aún así sigue diezmando a la población, ya que representa una de las principales 10 causas de muerte a nivel mundial. En el año 2020-2021 solamente fue superada por las infecciones por la COVID-19. Entonces ustedes pueden imaginarse cuántas muertes, más de 2 millones de personas mueren cada año por esta infección, por la infección por el bacilo de la tuberculosis. Y vamos a hablar un poquito de esta bacteria, cómo se contagia y si puede prevenirse. La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, la cual puede afectar a cualquier órgano de la economía humana. Cuando hablamos de tuberculosis, generalmente las personas piensan que se trata de una infección que afecta a los pulmones. Y es verdad, el órgano más afectado por esa bacteria es o son los pulmones. Sin embargo, la tuberculosis puede afectar a nivel gastrointestinal, puede afectar la piel, puede afectar los riñones, la pleura, el corazón. Es decir, que cualquier órgano de la economía de nuestro cuerpo puede ser afectado por esta bacteria. Es una infección que se encuentra distribuida a nivel mundial. O sea, no hay un área del mundo en donde no haya un paciente contaminado con el bacilo de la tuberculosis. Esta enfermedad tiene cura, eso es lo importante, pero puede haber lo que se llama resistencia, o sea, ese bacilo puede crear resistencia siempre que no se lleve un tratamiento de la forma adecuada. Esa enfermedad se contagia básicamente por la vía respiratoria, mediante la tos. Por ejemplo, cuando el paciente tose, estornuda, puede expulsar esas bacterias que están alojadas básicamente a nivel de los pulmones. Cualquier paciente que esté con un paciente infectado con tuberculosis va a inhalar ese bacilo. Muchas de esas personas que inhalan ese bacilo adquieren ese bacilo o bacteria y su sistema inmunológico es tan poderoso, es decir, el 25% de la población mundial posiblemente haya sido infectado por el bacilo de la tuberculosis, pero la mayoría no desarrollan la enfermedad. Es decir, solamente el 10% de esas personas que se han infectado con esa bacteria van a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, usted
que posiblemente haya sido infectado con esa cantidad de 10.6 millones de pacientes que hay en el mundo con tuberculosis activa, la mayoría han sido infectados, no desarrollan la enfermedad, por tal motivo no pueden contagiar, pero en algún momento esas personas pueden tener su sistema inmunológico deprimido y entonces van a desarrollar la enfermedad. Es por ello que todos los pacientes con VIH, todos los pacientes diabéticos, todos los pacientes con cualquier problema inmunológico, se le debe de investigar tuberculosis. Porque en la medida en que tu sistema inmunológico se deprime, la tuberculosis, que es denominada una de las enfermedades oportunistas, esa enfermedad que usted adquirió cuando pequeño o cuando su sistema inmunológico estaba fuerte, podría entonces en algún momento resurgir. Y no es que usted se contaminó hoy, sino que usted se contaminó hace varios años. Y como su sistema inmunológico estaba fuerte, pues yo la enfermedad. Por ese motivo, es importante que si usted tiene cualquiera de las manifestaciones clínicas que detallaremos a continuación, debe de acudir inmediatamente al médico. ¿Por qué? Porque la enfermedad mientras no se diagnostica, la enfermedad, usted puede estar infectando a muchas personas. O sea, una sola persona puede infectar a 10, a 15, mientras no se haya diagnosticado. ¿Por qué? Porque si usted no está utilizando el tratamiento para el manejo de la tuberculosis, usted puede ser un ente infectante. Por eso es importante, ante la sospecha de que usted tenga esa enfermedad, debe de acudir inmediatamente al médico. La principal manifestación de esta enfermedad es tos. Cualquier paciente que tenga tos por más de 2 a 3 semanas, sobre todo con una expectoración, esputo con sangre, hemoctoica, como se le llama, que tenga fiebre, que generalmente no sobrepasa los 38 grados centígrados, esa fiebre de predominio en la noche, en la tarde, esa calentura que tiene el paciente que muchas veces no la nota, y la nota un pariente, siempre que lo saluda, lo toca, va a notar que su pariente está un poco caliente. Ese paciente tiene pérdida de peso. Ese paciente que no se explica el por qué ha perdido un 10% de su peso sin llevar ninguna dieta. El paciente puede tener malestar general, inapetencia. Todas estas son características que te pueden orientar a que ese paciente podría estar cursando con una tuberculosis. Una vez que usted tiene la sospecha, que va donde su médico y que le explica su cuadro clínico, su médico lógicamente la radiografía de tórax, que es importantísimo, la placa o radiografía de tórax. Inclusive, ahora mismo con inteligencia artificial se puede hacer el diagnóstico fácilmente a través de la radiografía de tórax y la inteligencia artificial. Se hacen análisis de sangre, como es un hemograma, donde vamos a ver ciertas características. El paciente puede tener anemia. El paciente se le hacen todavía las baciloscopías de esputo, que son buenas y válidas. Se le hace una eritrosedimentación y diferentes tipos de pruebas y se va a determinar que ese paciente tiene tuberculosis. Tenemos el diagnóstico, tenemos a ese paciente diagnosticado con tuberculosis. Es importante hacerle las pruebas de diabetes a ese paciente, porque si el paciente es un paciente diabético que no había sido diagnosticado y está descompensado de la diabetes,
y esa diabetes le deprime su sistema inmunológico, tiene que recibir ese tratamiento para la diabetes y conjuntamente para la tuberculosis. Pero algo importante todavía más, y es que la mayoría de los pacientes con VIH, la mayoría, van a debutar con esa enfermedad oportunista que es la tuberculosis. Por eso es mandatorio, es obligatorio a todo paciente que se sospeche o se diagnostique tuberculosis, hacerle la prueba de VIH. ¿Por qué? Porque si ese paciente no se trata con los medicamentos antivirales la infección para el VIH, entonces ese paciente va a tener mucho problema para curarse contra la tuberculosis. Posiblemente ese paciente no se cure. Entonces, por eso ustedes van a ver que a esos pacientes VIH positivo también le indicamos las pruebas para determinar si tiene tuberculosis. Y así, en tal caso, pues nosotros ponerle tratamiento. El paciente que se diagnostica con tuberculosis, lo importante es iniciar el tratamiento inmediato. Un tratamiento con 4 tipos de medicamentos diferentes. Esos medicamentos los va a utilizar el paciente por un periodo de 6 a 9 meses. Me explico. ¿Cuándo usted va a necesitar un tratamiento de 6 meses? Se le hace la prueba de VIH, salió todo negativo, su sistema inmunológico está bueno, las baciloscopías se han ido negativizando en el primer mes, pues ese tratamiento va a ser por 6 meses. Ahora, un paciente que las baciloscopías todavía a los 2 meses estén positivas, ya ese paciente va a necesitar un tratamiento más largo, 9 meses. Igualmente, ese paciente que es positivo para VIH, también el tratamiento va a ser por 9 meses. Es importante que aquellas personas que nos están viendo, que tienen algún pariente con tuberculosis, que sepan que si ya ese paciente inició tratamiento y tiene entre 2 a 4 semanas recibiendo las drogas o medicamentos antituberculosos, ya ese paciente no es contagiante. Porque muchas veces queremos tener a ese paciente completamente aislado desde el primer día hasta los 6 meses que cumple el paciente el tratamiento. Y eso trae como consecuencia mucha depresión. O sea, el aislamiento de este paciente conlleva a depresión e incluso incumplimiento del régimen terapéutico. Y esta, que es una enfermedad infecciosa como cualquier tipo de infección, sin embargo, hay estigmatización cuando un paciente pues, se diagnostica con tuberculosis. Lo mantienen escondido, lo mantienen oculto. Claro, nadie quiere que sepan que usted está enfermo ni nada, ni tiene que estar divulgándose. Por eso nosotros, como médicos, no divulgamos el secreto. Sí, ese paciente tiene que estar consciente que ese medicamento o esos medicamentos debe de utilizarlo de manera estricta por el periodo que se le puso, 6 meses o 9 meses. ¿Cuáles son las consecuencias de no utilizar el tratamiento por el tiempo requerido? Pues bien, lo primero, el primer problema es que ese paciente en los primeros 2 meses puede creer que está curado, pero ese paciente debe de saber que ese bacilo no se ha eliminado de su cuerpo. Esa bacteria está ahí. Posiblemente se logró disminuir la población de bacterias y por eso ese paciente ha disminuido la sintomatología y se nota que está mejor porque ha ganado peso, no está tosiendo, etc. Pero ¿qué ocurre? Viene un problema mayor y es que esas bacterias que no han sido eliminadas entonces van a adquirir resistencia a los antibióticos. Explico. Ese paciente que hoy recibió tratamiento y solamente lo utilizó por 2 meses o 3 meses, que cree que se curó, se aisló, dejó el tratamiento, se mudó a otra región, a otro pueblo, entonces
1 o 2 años después, ese paciente va a volver con la sintomatología clínica. Cuando se le hagan los análisis, va a salir positivo para tuberculosis. Cuando se le haga un cultivo de bacilo de Koch, vamos a encontrar que ese paciente va a tener un bacilo multiresistente o resistente. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de los medicamentos que le dimos de primera línea ya no van a ser efectivos para el manejo de la tuberculosis. Entonces, tendríamos que utilizar otro tipo de medicamentos que posiblemente, o está demostrado, son más tóxicos para nuestro cuerpo. Y el periodo de tiempo de ese segundo tratamiento, de esa recaída, va a ser mucho más largo. Hay pacientes que han abandonado el tratamiento 2 y 3 veces y entonces ya posiblemente ese paciente no tenga cura, porque no hay tantos diferentes tipos de antibióticos para el manejo del bacilo de la tuberculosis. Pero ¿cuál es el otro problema mayor? Que si yo, por ejemplo, me contagio con el bacilo de la tuberculosis de ese paciente que es multiresistente, yo que no he tenido tuberculosis y que la voy a tener por primera vez, cuando se me haga un cultivo, voy a salir con esa bacteria multiresistente. O sea, es como si yo anteriormente haya tenido la infección por el bacilo de la tuberculosis y no me haya tratado adecuadamente, entonces voy a tener que recibir esos antibióticos más fuertes por haberme contagiado con un paciente que dejó los medicamentos en 3 o más ocasiones. Y posiblemente yo haya adquirido una tuberculosis resistente a todos los antibióticos. Entonces, de ahí la importancia a que el paciente, la población, se concientice sobre esta enfermedad. Y es por ello que la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una campaña a nivel mundial, dando a conocer, claro, no solamente la campaña este día, 24 de marzo, sobre lo que es la prevención, el conocimiento de la tuberculosis, sino que tenemos que hablar de tuberculosis siempre, señores. Es la enfermedad infecciosa que más personas mata a nivel mundial. Entonces tenemos que tener conocimiento, la población tiene que tener conocimiento de cómo se previene este tipo de infección. De lo contrario, va a ocurrir lo que está pasando ahora, que ha habido un aumento a nivel mundial de un 5 a un 7% de los casos de infecciones por tuberculosis con respecto a la era pre-COVID. O sea, después del COVID ha habido un aumento de los casos de pacientes con tuberculosis. Y es todo lo contrario. ¿Qué es lo que la Organización Mundial de la Salud ha hecho énfasis? En tratar de disminuir al mínimo los casos de contagio de tuberculosis para el año 2030. Lamentablemente, si continuamos sin una promoción adecuada, que es lo que nosotros siempre hablamos, promoción de la salud. Pero ¿cómo se logra esto? Con la prevención de enfermedades. De estas enfermedades que pueden ser prevenibles. ¿Con qué? Con información, que es lo más importante. Por eso es que exhortamos a la población, a usted que está viendo este programa y que les resulta interesante. Si usted cree que puede ayudar a un amigo, a un familiar, divulgue esta información, porque muchas veces tenemos las informaciones, vemos la importancia de las informaciones por las redes sociales, pero nos quedamos con ellas. Entonces no podemos ser egoístas. Enviémosle un mensaje a la población susceptible. Todos en República Dominicana somos susceptibles a adquirir
la infección por tuberculosis. Somos un país endémico. O sea, tenemos casos de tuberculosis, muchos, en República Dominicana. Pero ¿cómo es que podemos disminuir la tasa de prevalencia de tuberculosis? Es con el conocimiento. A usted que tiene tos por más de 2 a 3 semanas, que tiene fiebre, sobre todo predominio en las tardes, en las noches, que ha perdido peso, usted tiene que visitar al médico. Usted puede pedir que le investiguen para ver si tiene esa bacteria, esa tuberculosis a nivel de los pulmones, a nivel de los riñones, a nivel de la sangre. Entonces es importante hacer una investigación sobre los casos sospechosos de tuberculosis. Cualquier pregunta, Licho, estamos en la mejor disposición. No, una reiteración, doctor, que usted me confirme que gracias a los organismos internacionales los medicamentos de la tuberculosis son gratuitos, están en programas auspiciados por los estados, es decir, que a las personas que sufren de tuberculosis no les cuesta nada más que el esfuerzo propio para medicarse. Confírmeme cómo van esos programas, doctor. Claro, claro. Excelente. Esa parte se me quedaba. Ya. Los pacientes VIH positivos y los pacientes con tuberculosis son pacientes que todo está disponible en las farmacias del pueblo. O sea, usted no tiene, y alto costo, usted no tiene que dar un centavo por esos medicamentos. O sea, todo simplemente tiene que ir a buscarlo. Y en algunos casos hasta se lo llevan a su hogar. ¿Para qué? Para garantizar su adherencia al tratamiento. Es un tratamiento que lo puede llevar los niños, los adultos, los ancianos, las embarazadas, todo tipo de paciente, sin costo alguno. Esa es la ventaja. Lo que ocurre, Licho y amigos televidentes, que cuando nos la ponen fácil, muchas veces nos cuesta utilizar un tratamiento. Si tiene algún costo, pues se hacen huelgas, se llama a la prensa para que este medicamento lo regalen. Sin embargo, esos medicamentos están disponibles en salud pública. Simplemente, cuando a usted se le hace el diagnóstico, ir a buscarlo o se lo llevan a su casa, que solamente es tragarse esas pastillas por el tiempo que se le haya indicado, 6 meses o 9 meses. Y importante para aquellas personas que abandonan los tratamientos. El que tiene tuberculosis, si no lleva el tratamiento adecuado la primera vez, está jugando con su vida. Ya dijimos, una de las primeras 10 causas de mortalidad a nivel mundial, y es una causa totalmente prevenible de mortalidad, que esa es la ventaja que tenemos. Cuando no hay prevención, es un problema, pero aquí sí tenemos prevención, porque hay tratamiento y hay manera de usted evitar contagiarse. Otra pregunta, doctor, para que usted también me confirme. He visto en muchos casos en campos, zonas depauperadas también de la ciudad, que mucha gente afectada por la tuberculosis se le desarrolla una depresión que si los familiares o el entorno no está al tanto de eso, esa persona, esa depresión afecta más en esa persona por el descuido de la propia persona de su enfermedad, por la depresión. He visto varios casos así. Sí, precisamente, mientras el extracto social es más elevado, más se deprime la persona cuando le diagnostican tuberculosis. Por eso decimos, es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. Lógicamente, en países subdesarrollados, en personas con hacinamiento, es más frecuente, pero no importa, usted puede ser el mejor licenciado, el mejor abogado,
el mejor médico, puede contagiarse. Entonces, con esas personas que se deprimen, es importante una ayuda psicológica, porque hay personas que lógicamente no quieren que nadie se entere que tiene tuberculosis y nadie tiene que enterarse, listo, porque usted es dueño de su cuerpo. Cuando usted acude a mi consultorio, usted es quien solicita si quiere un acompañante o quiere estar solo en mi consultorio. Y entonces, yo como médico le hago el diagnóstico y ya le prescribimos los medicamentos y eso no tiene que saberlo la población. Solamente lo debe de saber quien usted quiera que lo sepa. O sea, que eso es importante. Aunque mientras una persona que está con usted lo sepa, yo entiendo que es mucho mejor. Por eso está a opción del paciente. A usted, usted como paciente que tiene tuberculosis, lo que usted debe de saber y ser consciente que en las primeras 2 a 4 semanas de haber iniciado el tratamiento y cuando no ha iniciado el tratamiento, usted es una persona que va a regar bacilos donde quiera que esté tosiendo. Por eso es importante mantener una ventilación adecuada. Y los rayos solares, lógicamente, los rayos ultravioleta, es el arma más letal para esa bacteria. O sea que por eso al aire libre no se va a contagiar la tuberculosis. Generalmente un espacio cerrado, cuando un paciente tose y elimina una gran cantidad de bacilos que son contagiosos. Así es. Bueno, gracias doctor. Creo que también hoy hemos expresado una buena ayuda, orientación para las familias que nos escuchan en torno a este caso a la enfermedad de la tuberculosis, que ya no es una enfermedad catastrófica, no es una enfermedad terminal como hacía 50 años era en el país. Gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Hasta luego. Ok, hasta entonces. Vamos, Manuel, con una pausa, entonces volvemos con lo que nos resta. Bien, dicen los muchachos que ya nos queda ya el mínimo de tiempo. Solo quiero agradecerles a ustedes la sintonía. Muchos temas se nos quedaron que vamos a presentar mañana con Isidro Toro. Aquí vamos a darle las gracias por la sintonía que nos tienen. Entonces, hasta mañana, si Dios quiere.